19 nuevos casos en la República Argentina. En total ya suman 97, de los cuales 2 han sido fatales. El gobierno analiza una cuarentena obligatoria por algunos días en la próxima semana. Está en estudio ese tema. Sobre estos temas y estas dudas y estas preguntas vamos a estar hablando con Daniel Priluca, un infectólogo. Con él allí está Diego de Marco. Diego. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Directamente le planteamos este interrogante al doctor Priluca. Doctor, ante esta realidad, 97 infectados, ¿usted cree posible la cuarentena obligatoria? A ver, me parece que plantear una cuarentena obligatoria, uno necesitaría tener muchos más datos que son los que dispone el gobierno. Para tomar medidas de esas hay que evaluar el impacto sanitario, el impacto económico, el impacto social, gente que depende de personal auxiliar en sus casas sin el cual no puede vivir. Entonces, me parece que hay que evaluar tanta cantidad de variables que solo lo puede hacer quien dispone de toda esa información, que es el gobierno, y que, por supuesto, esto está por distintas circunstancias en carpeta desde un principio. Creo que no somos infectólogos individuales los que tenemos que opinar de este tipo de medidas, sino aquellos que realmente están trabajando y aparte asesoradas por las principales sociedades científicas del país. Lo que sí creo hoy es que se han tomado un montón de medidas que a la luz de los acontecimientos parecen ser bastante adecuadas, que hasta ahora no tenemos, aunque esto puede cambiar por supuesto mañana o la semana que viene, circulación local en la Argentina. Entonces se van tomando las medidas que todo este grupo de expertos que trabaja día y noche en paliar la situación consideran necesarias, no tanto para evitar, porque es muy difícil evitarlo totalmente, la circulación del virus, sino para hacerla de tal forma que uno pueda ir manejando la situación sin un desborde del sistema de salud y que sobre todo aquellos pacientes graves, que serán la minoría absoluta de los pacientes, pero que los podamos atender como merecen para no tener un gran número de fallecidos. Doctor, antes de dejarlo en comunicación con mis compañeros, le pregunto, el 3 de marzo se conoció oficialmente el primer caso, pasaron 14 días, hoy tenemos 97. ¿Es un número que a usted le preocupa? ¿Era esperable que tengamos esta realidad al día de hoy? Bueno, no es un tema de preocupación, así fueran 50 también la tendría, porque la posibilidad de circulación local existe. En realidad, lo que uno debería, y yo no tengo esos datos, si bien a mí me sorprendió, tal vez hubiera esperado un poco menos. Para eso, nuevamente, todo depende del número de datos. Yo no sé cuántos argentinos regresaron al país de países con circulación viral en los últimos 15 días. Entonces, sin ese dato es muy difícil calcular el número de personas que se pueden haber infectado. Pero bueno, la realidad es la realidad. Estamos con estos 97 casos, hasta ahora todos importados o con conexión bastante directa con los pacientes, y esto puede volver a cambiar mañana. Lo más importante y hacia donde tenemos que apuntar es a cumplir con las medidas que nos van sugiriendo y tratar de evitar todos el hacinamiento, la circulación, tratar de quedarnos en casa en la medida de lo posible, etcétera. Los escucha el doctor Priluca. Doctor Priluca, Claudio Rigoli, buenas tardes. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha dicho: hay un número significativo de jóvenes en el mundo que han muerto por el coronavirus. ¿Esto es porque ha cambiado la cepa? ¿Hasta antes se afirmaba que solamente morían personas mayores? ¿O está dentro de los parámetros normales de una pandemia de estas características? A ver, en la medida que haya mayor número de casos, obviamente también gente joven puede fallecer. Nosotros decimos los niños no son afectados, pero no es imposible que en algún país del mundo o en el nuestro algún día aparezca un niño que fallezca. Eso tiene que ver con la circulación y con el número de casos. Ahora, lo importante es que estadísticamente la mayoría de los casos fallecidos empiezan a partir de los 60, 70 años. El promedio en Italia, que es el país que en este momento es más problemático, es alrededor de 80 años
promedio de los pacientes fallecidos, y la mayoría de los pacientes fallecidos tienen comorbilidades. Hay gente joven con comorbilidades también. O sea, no, si bien es menos frecuente, hay gente joven inmunodeprimida, hay gente joven con enfermedades cardiológicas, hay gente joven con trasplante de órganos, etcétera, etcétera. Entonces, es esperable, es impensable pensar que no va a haber gente joven fallecida, pero la mayoría, igual sabemos que son los grupos de riesgo de los cuales se viene hablando durante todo este tiempo. Doctor, siempre se dice que cuando llegue el invierno por ahí puede ser una situación más complicada acá en Argentina con respecto al coronavirus. Hay otras informaciones que indican que por ahí en la segunda semana del mes de abril puede haber un pico de esta pandemia aquí en Argentina. ¿Usted lo considera así o no? ¿Como posible? A ver, estamos ante un virus nuevo con un comportamiento especial y distinto. Estamos en un país donde todavía tenemos calor y no hay experiencias en el mundo como las que estamos viviendo nosotros, con lo cual especulaciones podemos hacer todos, pero yo creo que lo mejor en esta etapa es ir viviendo el día a día y tomando las medidas en función de lo que va sucediendo. Adelantarse a todas las situaciones es imposible, eso le ha pasado a la mayoría de los países de Europa y a Estados Unidos que no pudieron prever. Nosotros estamos actuando con medidas de prevención, que en algunos casos hasta para alguien podrían parecer exageradas, entonces se está trabajando para paliar la situación. Día a día tenemos que ir evaluando, día a día tenemos que ir viendo, y cuando empiece a haber circulación local, que probablemente la haya, bueno, habrá que tomar nuevas medidas. Doctor Daniel Priluca, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias, Diego de Marco. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.